Buenos días y buenas noches. Mi nombre es Camilo Martínez Zambrana. Soy director de proyecto en Red Panda Lab y seré otra vez el anfitrión en este podcast de Café Más Data de Red Panda Lab. Bueno, en este espacio, estos podcasts son un espacio educativo donde hablamos de datos, ciencia, tecnología, entre otras cosas, y en general sobre temas alrededor de los datos. Así que este podcast no va a ser la excepción y vamos a hablar sobre estimación de la pobreza y machine learning. Además de podcasts, nosotros desarrollamos también webinars y talleres, siempre alrededor de los temas de datos. Así que si quieran saber un poco más sobre los eventos que nosotros tenemos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Facebook, o pueden revisar nuestro sitio web redpandalab.co o redpandalab.org. Y como siempre lo decimos, es para nosotros, vamos a dar por hecho y cumplido nuestro objetivo con estos espacios si podemos aportar a tu curiosidad y también a tu conocimiento. Bueno, les vamos a contar un poquito sobre la estructura de este podcast, porque, bueno, vamos a hablarles un poquito sobre aspectos más teóricos y luego vamos a finalizar con una investigación en la que hemos tenido la oportunidad de trabajar las personas que aquí están, que nos están acá acompañando. Bueno, la estructura es la siguiente. Primero vamos a hacer una presentación de nuestros invitados de lujo que tenemos hoy. Luego hablaremos de la evolución de la medición de pobreza y vamos a concluir comentándoles un poco sobre una investigación llamada Aplicación de modelos de Machine Learning para la predicción y entendimiento de la pobreza, el caso del índice de condiciones ampliadas de vida de Bogotá. También vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pero también nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat y así podemos también irlas gestionando para responderlas al final del podcast. Bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de contar con nosotros con José Manuel Pérez Yepes de Colombia y Gregory Martínez Tencio de Costa Rica, quienes además de ser amigos, fuimos compañeros en el Magíster de Ciencia de Datos de la Universidad Católica de Chile, donde también trabajamos juntos el proyecto final del que le estaremos hablando más adelante aquí. Así que bienvenidos y gracias por disponer de su tiempo un domingo. Bienvenidos José Manuel y Gregory. Muchas gracias, Camilo. Un gusto tenerlos acá. Bueno, les vamos a presentar a José Manuel y Gregory. José Manuel es ingeniero industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia y es economista por la Universidad Autónoma de Colombia. José Manuel cuenta con un magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes y un magíster en ciencia de datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta también con experiencia en el sector público colombiano en temas de pobreza, mercados laborales y en el sector privado en analítica de detección de fraude de seguro. Bienvenido, José Manuel. Muchas Luego, gracias, Camilo. un gusto. Luego tenemos a Gregory, quien es economista de la Universidad Nacional de Costa Rica, magíster también en ciencia de datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gregory se ha enfocado en estudios de pobreza y desigualdad desde una perspectiva a nivel macroeconómico y territorial bajo un enfoque cuantitativo. Ha participado en diversas investigaciones aplicadas en este tema en Costa Rica, en colaboración con la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y también el Centro Internacional de Política Económica de la misma universidad. Actualmente se desempeña como director asociado en Machine Learning y Artificial Intelligence en Kyndryl. Bienvenido, Gregory. Gracias, Camilo. Un placer estar por acá. Un gusto. Bueno, queremos empezar conociéndoles un poco a ustedes, que nos puedan comentar sobre la experiencia que han tenido en temas relacionados a desarrollo, economía del desarrollo, porque vemos que tienen muchos antecedentes como de estar investigando o están inquietos por conocer un poco más sobre temas de desarrollo en América Latina y quisiéramos saber en qué proyecto han estado involucrados o están involucrados actualmente. Pues les cuento que ya llevo unos 10 años trabajando en el sector público colombiano, en varias entidades públicas de orden nacional.
Y como tengo formación de economista, pues los temas de pobreza, los temas de economía laboral, economía del desarrollo, pues han sido muy interesantes desde el pregrado que hice aquí. Y pues después estudié políticas públicas y muchas de esas políticas públicas pues están diseñadas para esos contextos específicamente. Entonces, como que mi interés siempre ha estado ligado a esos temas como gruesos, grandes de economía y de desarrollo y muy ligados a la información, ¿no? A la calidad de la información, al uso de encuestas. Entonces trabajé, por ejemplo, en el DANE, que es la Oficina de Estadística de Colombia, y todo eso va ligado, digamos, como a la necesidad de poder generar política pública, pues con un sentido bastante amplio, pero también con todo lo que hay detrás del diseño de política y de la información que esté disponible eh, para poder sacarle jugo y poder crear instrumentos de política eficientes, que se puedan después medir, que se puedan, digamos, hacer políticas públicas que permitan dar cuenta de los avances, si funcionan o no funcionan. Entonces, como que todos esos temas han sido muy relevantes dentro de mi desarrollo profesional, y parte de eso también está ligado con los procesos de analítica. Hay mucha información, aquí en Colombia hay bastante información, tanto del sector público como del privado. El problema a veces es que o no se puede utilizar por temas de calidad, o las entidades o organizaciones no tienen la capacidad técnica y operativa para darles un buen uso, Ujú. o no quieren usarla. Entonces, pues parte de ese ejercicio es poder tener un bagaje técnico que permita sacarle provecho a los datos. Perfecto. Gregory. Claro, de mi parte, el interés nace desde, bueno, desde mi carrera de pregrado en cursos como macroeconomía. Desde ese estuve participando en investigaciones relacionadas al ciclo económico real, en temas, por ejemplo, una investigación que realicé con un colega en temas de ciclo económico real aplicado al sector agropecuario y demás, y desde ahí empiezas a surgir ciertas incógnitas de mi parte. ¿Qué hay más allá de eso? Sí, hay teorías muy buenas como el tema de que las instituciones importan. Este, de hecho, su autor viene recibiendo un premio Nobel hace poco en economía. Eh, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué puedo ver yo para poder hacer un cambio en esa parte? ¿Qué puedo estudiar más? Entonces ahí empiezo a indagar un poco en otro tipo de teoría a nivel más territorial. Vamos aterrizando un poco. El porqué de esto es porque, bueno, yo provengo de una zona alejada de la gran área metropolitana de Costa Rica, es decir, un territorio rural ubicado en la región Bronca. Entonces, ¿qué es lo que ¿En pasa? la región? ¿Cómo? Bronca. Bronca. Ajá. Entonces, la región Bronca es una región ubicada en la zona sur del país, en la cual existen muchas cosas buenas, muchas potencialidades, pero hay algo que no está dejando o disminuyendo como debería de ser la pobreza y la desigualdad en la zona. Y no es solamente el caso de la región Bronca, sino de otras regiones o otros territorios dentro del mismo país. Entonces, de ahí nace este interés de estudiar la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando voy y veo la región de donde provengo, no hay políticas tan alineadas a las fortalezas y potencialidades que posee ese territorio. Entonces, Claro. yo empiezo a ver cómo hay una centralidad de políticas que no están alineadas con las potencialidades o necesidades reales que poseen cada uno de los territorios. Sí existen políticas de educación, políticas no sé, de crecimiento económico y demás, pero en esto es donde destaco o empiezo a incurrir a estudios de cuáles son las políticas que sí deberían de aplicarse de acuerdo a los diferentes territorios, diferentes potencialidades que existen. Es decir, contemplar los territorios eh, como heterogéneos y no homogéneos. Ujú. Ahora bien, en el tema de políticas, generar políticas o lineamientos de políticas heterogéneas, no homogéneas. ¿Por qué? Porque en un país tan pequeño como Costa Rica, hemos evidenciado que cada uno de sus territorios tienen diferentes características, diferentes fortalezas, diferentes debilidades,
y diferentes maneras en las que se pueden combatir. Y entonces de ahí nace como este interés que he tenido para ir buscando cómo mejorar el tema de investigaciones a nivel cuantitativo para combatir o en este sentido promover lineamientos de política económica, política pública para combatir la pobreza y disminuir la desigualdad. En este tema también quiero destacar mucho de la inspiración que he tenido es a través de un excelente autor que tenemos acá en Costa Rica, que es el doctor Rafael Arias Ramírez, que él se ha dedicado mucho al tema de pobreza y desigualdad en Costa Rica desde un nivel macro hasta un nivel territorial, generando muchísimas recomendaciones de política, muchísimos estudios en el Centro de Investigaciones en Escuela de Economía, en la UCR, que es la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica también, y que ha tenido mucho impacto. Entonces, de ahí ha venido como todo ese De interés de viene. por qué enfocarme. Actualmente también quiero destacar, me he dedicado al sector privado y mucha de esa transición fue para entender cuál es la gobernanza de los datos, cuál es la estrategia de datos que se da a nivel privado, qué está sucediendo ahí y qué no está sucediendo a nivel público y por qué. Entonces he ido entendiendo un tema, ¿verdad? Tema de seguridad de datos, tema de permisos, tema de infraestructura de datos, arquitectura que se ha dado, sí, que se dan temas a nivel privado, pero no a nivel público. Y además de eso, entendiendo el porqué de esto, que mucho de esto es falta de una estrategia concisa para esto, pero además de eso, por un tema de la sensibilidad de datos a nivel público que hemos Sí. ido estudiando y yo creo que a lo largo de este podcast podemos ir hablando un poco del tema de la ética dentro de los datos. Sí, sí, tal cual. Gracias por eso. Y también una anécdota aquí de que, bueno, nosotros compartimos el proyecto final del magíster y resulta de que cuando nos reunimos yo no sabía que ustedes eran economistas, por ejemplo. Solo fue como en una reunión donde expusimos, donde algunas personas expusieron temas de interés para encontrar grupos. Nosotros como ahí nos juntamos a razón de eso y luego cuando estamos hablando dijimos, ah, bueno, es que soy economista, soy economista, soy economista, pero bueno, así fue como tres economistas quedaron analizando Súper. datos otra Por vez. los temas son muy similares, los temas de interés. Sí, los temas de interés muy similares. Así es. Bueno, vamos a iniciar ahora hablando un poco sobre la evolución y la historia de la medición y la estimación de pobreza. Quisimos hacer una pequeña línea de tiempo desde 1900 hasta la actualidad. Porque bueno, si hablamos más para atrás de 1900, este podcast nunca se va a terminar porque antes, también en años anteriores a 1900 ya se hablaba de que el bienestar no es solo a niveles de ingresos, no quizás a nivel como de estimación como lo vamos a ver ahora, pero ya habían discusiones, ¿verdad? De que no teníamos que encasillar el bienestar a nivel de ingresos, sino que también verlo a través de desarrollo de capacidades intelectuales, físicas, participación de la sociedad, entre otros. Pues y algunos de las personas que mencionaron o que discutieron estos temas incluyen a Thomas More en 1400, a Tommaso Campanella en 1500, a Gerard Winstanley en 1600, a Engels, a Marx, a Simón Rodríguez en 1800, entre muchos otros que debatieron estos temas a niveles conceptuales, ¿verdad? De nuevo, y no necesariamente a nivel de estimación, ¿verdad? Y bueno, en 1901, el sociólogo y empresario inglés Siobhan Rowntree, junto a su equipo, encuestó a más de 11.500 familias en York, Inglaterra. Esto equivalía más o menos a 46.000 personas, lo que representaba más o menos también a 2/3 de la población de la ciudad. Y esta fue como la primera aproximación a lo que hoy conocemos como una encuesta de hogar, de las que se basan la mayoría de mediciones de pobreza que actualmente tenemos. Bueno, la encuesta que hizo Roundtree indagaba por composición del hogar, ingresos familiares, gastos y condiciones de vida. Con toda esta información, Roundtree introduce un enfoque cuantitativo y científico para medir pobreza y propone de esta forma los primeros umbrales para definir quién era pobre y no pobre. Roundtree define dos umbrales, un umbral de pobreza primaria y otro de pobreza secundaria.
La pobreza primaria, eh, Roundtree la define, él consultó con expertos, nutrición y médicos y estimó la cantidad de calorías promedio por grupo de edad y sexo, y a eso le cuantificó y le puso un precio de aquel entonces. Entonces, aquellas familias que no tenían ingresos suficientes para cubrir esa canasta mínima básica, pues los consideraba en pobreza primaria. Y luego, como dijimos que había definido dos umbrales, tenemos el otro es que es la pobreza secundaria, y aquí es donde viene algo muy, un enfoque muy innovador de Roundtree, es que si la familia tenía los ingresos suficientes para cubrir esa canasta mínima, pero en la práctica no estaba cubriendo esos gastos, pues lo definía como personas, bueno, fue una familia que estaba en pobreza secundaria. Y esto es porque como la primera línea que traza Roundtree es una especie de ingreso bruto, ¿verdad? Y luego esa otra línea es una especie de ingreso neto, por decirlo de una manera. Y esto, si podemos hacer como una comparación, la línea primaria se parece un poco a lo que hoy conocemos como línea de pobreza extrema, ¿verdad? Pero bueno, claramente hay diferencias grandes que luego vamos a ver. Y el umbral secundario de Roundtree sería algo similar a la pobreza no extrema. Bueno, con este estudio, Roundtree también aportó a quitar la idea moral sobre los pobres, de que los pobres son pobres porque quieren, o que son perezosos, o que son viciosos, bueno, pensamientos que aún prevalecen, ¿verdad? En algunos sectores de la población o sectores económicos. Eh, pero bueno, esto lo identifica porque él comienza a ver que hay familias que trabajan muchísimo, incluso mucho más que familias con ingresos altos, ¿verdad? Con familias con mejor posición económica, pero igual no les da para cubrir las necesidades básicas. Entonces, esto sirve como una de las primeras evidencias, ¿verdad? Basada en datos y métodos científicos para ir quitando, ¿verdad? Esta idea errada de que, bueno, las personas pobres son pobres solo por fracasos individuales y no a niveles más estructurales, ¿verdad? Bueno, y eso fue Roundtree, que es precursor de mucho de lo que hoy conocemos como pobreza e inspiró muchos indicadores que hoy conocemos. Luego nos vamos a pasar a 1963 con Molly Orchansky, quien fue una estadística norteamericana que desarrolla un criterio estadístico uniforme para medir pobreza en Estados Unidos. Ella busca con esto tener una metodología estandarizada que permitiera replicar y comparar entre años la pobreza. Es la primera vez que que se busca un enfoque de comparabilidad entre años y de estandarización de la medición de pobreza. Para esto, Orchansky utilizó datos reales de consumo y nutrición, estimó un umbral basándose en la canasta de alimentos básica establecida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Luego, tomando de referencia el coeficiente de Engel, que el coeficiente de Engel hace referencia a la proporción que los hogares destinan en consumo. Por ejemplo, si un hogar ingresa 100 y dedican 50 al consumo, pues el coeficiente de Engel va a ser de 50%, ¿verdad? Entonces, basado como en este principio de Engel, es que por encuestas previas se dan cuenta de que en Estados Unidos el consumo equivale más o menos a un tercio de los ingresos de las familias. Y así fue como nace este multiplicador de Orchansky, que es un multiplicador por tres, ¿verdad? Que ella primero definió esta canasta básica del Departamento de Agricultura, le dieron un precio, ¿verdad? Y luego lo multiplicaron por tres y de esa forma aproximaron otros gastos, ¿verdad? Otros gastos vitales relacionados en aquel entonces, ¿verdad? Con las familias y con el consumo, entre otras cosas. Y así, bueno, y así fue que se estimó por primera vez la línea de pobreza en Estados Unidos. De esta manera se institucionalizó y actualmente es la forma que Estados Unidos mide pobreza. Sigue usando el multiplicador de Orchansky,
pero con algunas variantes y también acompañado de otros indicadores. Así que el método de Orchansky fue referencia mundial y también dio pase a debate sobre sus debilidades, debilidades que incluso déjeme aquí admitir, debilidades que incluso la misma Orchansky ya había mencionado como eh, debilidades. Por ejemplo, ella decía que lo definía como meramente un umbral estadístico, no un umbral de bienestar, ¿verdad? Decía que había carencias porque no se consideraban cosas relacionadas a la educación, a la calidad del empleo, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, esa fue Orchansky, otra persona y nombre relevante en lo que nosotros entendemos hoy como estimación de pobreza. Bueno, ahora nos pasamos a 1976, que es cuando aparece el enfoque de necesidades básicas propuesto por Organización Internacional del Trabajo. Este enfoque define la pobreza como la insatisfacción de un conjunto de necesidades esenciales y no solo ingresos bajos. Esto incluye necesidades materiales básicas como alimentación, vivienda, agua potable, servicios esenciales y también dimensiones de participación como acceso a la vida comunitaria, derechos, entre otros. Este método inspira la creación de indicadores compuestos que vamos a ver más adelante y la implementación de módulos específicos en las encuestas nacionales para indagar por esta información. Antes, o sea, las encuestas que se ocupan en los censos, pues no tenían necesariamente las preguntas para indagar estos aspectos, ¿verdad? Que iban más allá de aspectos de ingreso. Em, y bueno, en 1980 la CEPAL, también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, adoptó este método de necesidades básicas como método de necesidades básicas insatisfechas o la NBI para aplicarlo a América Latina. Aquí un dato importante, que esto se populariza únicamente a nivel regional, ¿verdad? Como en otros países, fuera de Latinoamérica no se estaba aplicando las NBI, ¿verdad? Fue algo que surgió en América Latina y se aplicó principalmente acá en América Latina. Bueno, la CEPAL definió dimensiones o indicadores que podían obtenerse de los censos de población y vivienda. Las dimensiones más usadas fueron vivienda inadecuada, hacinamiento, servicios sanitarios insuficientes, inasistencia escolar, perdón, y alta dependencia económica. Un hogar se consideraba pobre bajo este método si presentaba al menos una carencia en cualquiera de estas dimensiones. Luego, en 1980, también en paralelo, ¿verdad? Un poco con el enfoque de necesidades básicas insatisfechas, aparecen las famosas Living Standard Measurement Study, que son los estudios de medición de nivel de vida del Banco Mundial, que son encuestas de hogares que recogen información detallada sobre consumo y gasto de los hogares, ingreso laboral y no laboral, condiciones de vida. Lo nuevo de esto era de que se enfocaba en el consumo. O sea, indagaba por ingreso, pero tenía un fuerte enfoque en el consumo, entendiendo el consumo como gasto monetario, más autoconsumo, más transferencia en especie y también más alquiler imputado. La idea detrás de este método de las encuestas de hogares, de medición del nivel de vida, el argumento detrás es de que la pobreza no es lo que la gente gana únicamente, sino lo que puede consumir para vivir. Por ejemplo, en muchos países de ingreso bajo y medio, gran parte de la población trabaja en el sector informal o en la agricultura de subsistencia. El ingreso monetario era difícil definirlo por esa informalidad, ¿verdad? Entonces, uno de los argumentos era que igual tenés que consumir para vivir, ¿verdad? Entonces, la idea es que el consumo es menos variable que el ingreso a la hora de ser analizado y podría explicar, o al menos, ¿verdad? Esto está siempre en debate, estas mediciones, pero al menos podría explicar mejor el nivel de vida y el bienestar de las personas, ¿verdad? Y bueno, y Camilo, esto, sí, ahí quisiera añadir también sí, cómo, bueno, un punto muy importante que quiero destacar es entre creo que es como el 65 al 80, que empieza a haber como una visión diferente de la medición de pobreza, más diferente a ingreso y consumo, ¿verdad? Que antes de esto el enfoque clásico es muy apegado a cómo se mide el PIB. ¿Cuánto se ujú, genera?
y de ahí definimos crecimiento. Si no se genera, no hay crecimiento. Listo. Ahora, eso es un país, nosotros somos personas. Y ahí empieza un tema también que viene a influir mucho, y es Amartya Sen con su teoría y enfoque de capacidades, que empieza a ver, ¿verdad?, cómo las personas tienen la libertad de poder realizar diferentes actividades y cómo estas generan capacidades, ¿verdad? Entonces genera como diferentes capacidades como el derecho a la alimentación digna, educación digna, etcétera, etcétera, que van a generar una vida digna en teoría, en esa teoría. Entonces, Ujú. cómo este enfoque de capacidades empieza también a influenciar otro tipo de mediciones que ya empiezan a tomar en cuenta, por ejemplo, otro tipo de necesidades más que el ingreso y el consumo, sino como el acceso a vivienda digna, el acceso a educación, el acceso a otro tipo eh, de temas básicos que me parece increíble que antes no se tomara en cuenta eso, pero de temas básicos y obvios para la persona estar bien y con esto poder generar otro tipo de cálculos para poder evidenciar, por ejemplo, métricas para erradicar pobreza o disminución de desigualdad dentro de diferentes zonas y territorios. Sí, tal cual. Ahora vamos a ver más adelante cómo también la influencia de Amartya Sen en el desarrollo del IDH y luego en el desarrollo de la metodología de pobreza multidimensional, que tal cual, como dice Gregory, luego la medición va evolucionando y va tomando en consideración otros aspectos para hacerla, por decirlo de una forma mucho más holística, ¿verdad? O integradora en distintos aspectos. Volviendo un poco a la medición por nivel de vida que propone el Banco Mundial, aquí quería mencionar de que esta medición define también dos umbrales, que quizás son los más populares o famosos que en la medición, que es el umbral de pobreza extrema y el umbral de pobreza general. La pobreza extrema, bajo el método de medición del nivel de vida, se estima tomando en consideración una canasta básica de referencia de los países. Suele variar, pero varía entre 2.000 a 2.500 calorías. A esta canasta básica, con esta cantidad de calorías, se le busca o se le calcula el costo. Y eso es la línea de pobreza extrema. O sea, si una persona o si un hogar ingresa menos que esa pues consume, perdón, menos que esa línea, pues se declara en pobreza extrema, y si consume más, pues no es pobre extremo. Y ahí donde entra la otra línea de pobreza, que es la línea de pobreza general, que sigue también un poco el principio que estableció Orchansky de multiplicarla, pero generalmente la línea de pobreza general se calcula eh, con identificando el ratio de Engel, el coeficiente de Engel. Generalmente se ve encuestas previas y basado en eso se multiplica la línea de pobreza extrema para dar la línea de pobreza general, ¿verdad? Entonces, las personas que están entre esas dos líneas se declaran personas que están pobres pero no extremos, ¿verdad? Esa quizás es como este método se popularizó en América Latina y es actualmente también un estándar en muchos de los países, ¿verdad? En América Latina. Pero también fue parte de todo este debate de porque un argumento puede ser, bueno, una familia puede consumir solo pan, ¿verdad? Y no necesariamente estás midiendo de qué forma la calidad del consumo, a niveles nutricionales, entre otras cosas. Y bueno, y luego ahí viene evolucionando los otros indicadores. Bueno, siguiendo con lo que les tenemos acá preparado en la línea de tiempo, en 1990, el Banco Mundial también y el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, introducen por primera vez la línea de pobreza extrema internacional. Entonces el Banco Mundial dice, ok, tenemos que comparar países, vamos a definir una línea, y que en aquel entonces la definió como $1, ¿verdad? $1, sí, por paridad de poder adquisitivo. La idea es que agarraron muchas líneas de pobreza de los países más pobres,
del mundo, hicieron un promedio y ahí ajustaron más o menos cuál sería el monto per cápita de subsistencia prácticamente, ¿verdad? Para tener una referencia para compararla. Bueno, actualmente ya se ha revisado ese monto y actualmente equivale a 2,15 y para los países de ingresos medio bajo es 3,6 y para los países de ingreso medio alto es 6,8 esta línea que establece el Banco Mundial. Bueno, dijimos que también el PNUD, ¿verdad? En ese momento estableció un enfoque que fue el enfoque del índice de desarrollo humano, que en la definición de este índice tuvo una participación muy activa Amartya Sen a través del desarrollo de su enfoque de capacidades, que postula que el desarrollo debía medirse no solo por el crecimiento económico, sino por las libertades reales de las personas. Y considera principalmente tres dimensiones: esperanza de vida al nacer, educación e ingreso. Aquí hay un dato relevante que se propone el IDH, pero el IDH es un indicador a nivel de país, ¿verdad? No se calcula a nivel de persona. Es prácticamente lo que decía Gregory, una alternativa para el PIB, ¿verdad? Porque se discutía el PIB solo, o el PIB o el PIB per cápita, ¿verdad? Y sabemos que claramente ahí había varias debilidades a la hora de evaluar progreso social. Bueno, este enfoque, al igual que el enfoque de necesidades básicas, abrió paso a indicadores multidimensionales posteriores. Y aquí fue donde entra ya esta metodología de pobreza multidimensional, que en 2010 el PNUD también y Oxford Poverty and Human Development Initiative, conocida también como OFI, lanzan el índice de pobreza multidimensional o IPM. Este índice se basa en el enfoque de Alkire y Foster. El IPM calcula el nivel de hogares y el nivel de hogares que son pobres multidimensionales, pero también tiene un índice a nivel nacional, ¿verdad? Es como dos momentos clave. ¿Quiénes son pobres? Y a nivel nacional, ¿qué tan profunda es esa pobreza multidimensional? Bueno, a nivel de hogar mide tres dimensiones a través de 10 indicadores. Este fue como la metodología inicial, porque ya luego los países los van adaptando. Las dimensiones fueron educación, dos indicadores que incluían ningún adulto completó 6 años, niños no asisten a la escuela en edad adecuada. Luego la otra dimensión era salud y la otra dimensión era nivel de vida, donde estaban ya los otros indicadores que restaban. Bueno, si el hogar acumula al menos 33% de las privaciones de estos 10 indicadores, se consideraba un hogar en pobreza multidimensional. Y a nivel nacional, el IPM se calcula multiplicando el porcentaje de la población en pobreza multidimensional por el promedio de privaciones. Esto da un valor entre 0 y 1, siendo 0 ausencia de privaciones y 0,1 siendo 1, pues que la familia o que el país tiene todas las privaciones posibles considerando esta metodología. Bueno, en América Latina, muchos países como México, Colombia, Chile, Ecuador y Costa Rica han realizado sus propias versiones del IPM, por ejemplo, agregando o quitando indicadores y también moviendo el porcentaje de referencia, o lo que se llama como umbral K. Bueno, a partir del 2015 se populariza el uso de Machine Learning para inferir pobreza y riqueza utilizando datos alternativos, por ejemplo, patrones de llamada, uso de mensajes de texto. También se han usado datos satelitales de luminosidad nocturna, calidad de techo, caminos, densidad en construcciones, entre otros. Es importante aquí mencionar de que los métodos de Machine Learning que se han ocupado no han sustituido las encuestas. Las encuestas todavía son el estándar de medición de pobreza y de bienestar, porque también los algoritmos se entrenan con información de las encuestas, ¿verdad? Que luego van a ser usados para las predicciones y otras cosas, ¿verdad? Bueno, entre los algoritmos de Machine Learning más recurrentes para la estimación de pobreza y bienestar, al menos los basados en encuestas y lo que también nosotros tuvimos la oportunidad de revisar, está la regresión logística, los algoritmos de bosques aleatorios o random forest, XGBoost, LightGBM, K-means,
Y al usar información satelital, porque también ha sido como algo muy recurrente a la hora de estimar pobreza, es el uso de imágenes satelitales que permitan también estimar pobreza en zonas donde no llegan las encuestas, ¿verdad? Y no hay información de desarrollo. Algunos algoritmos en este punto han sido las redes neuronales convolucionales, también las redes generativas adversarias y también los GBM o Gradient Boosting Machine. Bueno, esto ha sido todo lo que les preparamos como en un poco como de historia, evolución de la pobreza. No sé si ahorita, antes de pasar ya a hablar de la investigación, Gregory y José Manuel tienen algo que agregar en esta línea de tiempo, pero la idea es que ustedes tuvieran un contexto de cómo ha evolucionado y qué hay ahora. No, perdón, José Manuel, creo que ibas a decir algo. No, no, no. Yo Bueno, sí, bueno, bueno, Gregory. a partir de esto, es muy importante. Toda esta línea de tiempo es bastante interesante porque de ahí nacen como hijos, teorías, hijas de esto, que van cada vez más enfocándose más específicamente a territorios muy específicos. Tenemos, por ejemplo, un autor muy bueno, de hecho es de la misma Universidad de la Católica de Chile, Julio Verdeguer, que toma todo este tema de las capacidades de Zen, pobreza multidimensional, y empieza a abordar la problemática real que está surgiendo en diversos países de América Latina en los sectores rurales. Entonces él habla mucho del tema de pobreza rural o de transformación rural, cómo, cómo fortalecer este tipo de territorios a través de esas teorías, cómo poder identificar cuál es la, no sé, el, la arquitectura que se tiene que dar entre los actores locales, los actores públicos, en este sentido instituciones, y los productores locales, para que puedan sincronizarse en un mismo sentido y poder ir desarrollando más y más en este caso, las potencialidades de cada uno de los territorios. Entonces, para mí es importante ver cómo esta línea va humanizando las teorías de Ajá. la pobreza y destacando que cada uno de los países, en territorios, regiones, como le queramos llamar, presentan necesidades diferentes, muy, muy diferentes, que requieren políticas diferentes, heterogéneas, no homogéneas, no la gran política de educación y desempleo, no, 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 requieren una política específica para esas zonas y, irse enfocando más a cada una de las capacidades y fortalezas que presentan. Entonces, para mí es muy impresionante ver cómo eso se ha ido evolucionando y se ha ido gestando, porque no solamente está pasando eso, sino que se están dando políticas también por medio de datos, como por medio de esta, ¿verdad? Conceptualización específica del territorio, pero además de eso, los datos nos comprueban cómo estas políticas sí funcionan a nivel territorial y sí dan fruto y sí promueven la disminución de la pobreza y desigualdad. Entonces, eso para mí es clave a la hora de estudiar ese tipo de evoluciones. Y creo que es lo que da cabida a la investigación que hemos ido generando. Sí, tal cual. Ahí también una cosa que creo como importante mencionar en esta como evolución del entendimiento del bienestar o pobreza, también cómo se han sumado formas de evaluar, por ejemplo, los trabajos de Esther Duflo para evaluar programas sociales basados en evidencias, ¿verdad? Con pruebas controladas, aleatorizadas, con personas, ¿verdad? Para definir si efectivamente el programa o la intervención se atribuye el beneficio o no, ¿verdad? Es como un proceso de maduración que nunca termina, ¿verdad? De este entendimiento de la pobreza y el bienestar. Pero bueno, ¿Cierto? vamos a pasar ahora a hablarles de la investigación titulada Aplicación de modelos de Machine Learning para la predicción y entendimiento de la pobreza, el caso del índice de condiciones ampliadas de vida de Bogotá. Y aquí les voy a dejar a José Manuel, que nos va a introducir un poco en la investigación, contestándonos a la pregunta de qué trata esta investigación, José Manuel.
Listo, Camilo. Escuchándolos también, sobre todo el tema de antecedentes, digamos, conceptuales de la pobreza, gran parte del ejercicio de este trabajo era desde digamos, desde la visión de políticas públicas, incorporar otros componentes que no se suelen incorporar desde la ciencia económica. Entonces, ese componente experimental, y eso también yo lo vi en la maestría en políticas públicas, como que el policy maker es aquel que desde arriba entiende el sistema, diseña la intervención y todo pasa perfecto. Y no hay un componente experimental de saber Ujú. y de reconocer las dinámicas de un sistema complejísimo o de, digamos, constructos teóricos como la pobreza que son también tan complejos. Entonces, en ese contexto se da el tema de Bogotá. Bogotá es una ciudad, pues la ciudad capital de Colombia, es gigante, tiene pues la influencia de muchas regiones de aquí del país y un ejercicio que hizo Bogotá en el año 2024, 2023-2024, fue construir un índice ampliado agregándole unas nuevas dimensiones adicionales a las que se venían trabajando aquí en el índice que se calcula para Colombia. Entonces, cuando Bogotá hace ese ejercicio, pues hace un ejercicio también de ir a los territorios, de preguntarle a la gente qué es calidad de vida, qué otros elementos hay que tener en cuenta. Y en ese contexto, pues ahí lo que hace Bogotá es decir, oiga, este índice de calidad de vida hay que irlo actualizando pues a los cambios culturales, tecnológicos y a las necesidades y a las aspiraciones de la gente. Una ciudad como Bogotá, que tiene pues un desarrollo económico importante en el país, pues hay que exigir un poco más, hay que exigir un poco más en el sentido de que estos indicadores, estos índices, pues tienen que dar cuenta de esas dinámicas y que pues se le pueda exigir más a una ciudad, por ejemplo, como Bogotá. Entonces, esta investigación lo que hizo fue tomar esa información en ese contexto de esta encuesta, de este instrumento en el cual podemos hablar de qué se trató y de estos resultados para incorporar unas nuevas herramientas como es el Machine Learning para hacer lo mismo, identificar nuevas dimensiones o características relevantes en la pobreza, específicamente para Bogotá y también incorporar otros temas que no se suelen incorporar en una encuesta, por ejemplo, de calidad de vida o en un instrumento ya estadístico, como es el tema de la información geoespacial. Entonces, la idea era utilizar esa información ya tradicional y que tenía Bogotá e incorporar nuevas cosas. Tener un componente como experimental, como decir, oiga, tenemos esta información, ¿cómo podemos sacar el jugo y a través de esta información poder sacar nuevas dimensiones, poder experimentar para determinar qué otros elementos son relevantes a la hora de estudiar la pobreza multidimensional en el caso de una ciudad como Bogotá? Y ahí pues podemos hablarlo, tuvimos unos retos, tuvimos algunas limitaciones también, porque Bogotá también es una ciudad que tiene un componente urbano, pero también rural. Entonces, esas dicotomías entre lo urbano y lo rural, entre las economías informales y las economías formales, también dan complejidad a este ejercicio. Ujú. ¿Y qué datos se usaron en esta investigación? ¿Cuáles fueron como los principales datos que se usaron? ¿Cómo fue ese proceso también de limpieza de datos, de uso de los datos? Entonces, el primer insumo con el que contamos era la encuesta multipropósito de Bogotá. Es un instrumento ya muy tradicional que financia el Distrito de Bogotá y es una encuesta súper completa y amplia de varias condiciones de los hogares. Y aparte de eso, tenemos los resultados de pobreza multidimensional del índice ampliado. Entonces, tenemos ya una variable de respuesta con la cual podemos entrenar modelos de Machine Learning y el indicador original, que es el índice de pobreza multidimensional de Colombia. Entonces teníamos esas tres fuentes de información y la idea era explotarlas para poder entrenar unos modelos y que permitieran generar varios elementos. Uno, tener dimensiones nuevas a incorporar,
que ya se había hecho, digamos, en el ejercicio de Bogotá, pero que se podía también incorporar al índice que se calcula para todo el país, incorporar los temas de geográficos, es decir, esas nuevas dimensiones en donde el componente territorial también es muy interesante, como lo mencionaba Gregory. Y lo otro es que parte de eso, de este ejercicio, era un instrumento de política pública, porque para hacer estos cálculos y estos indicadores, pues se necesita de una encuesta que demora tiempo, que tiene un costo financiero. La idea era tener un modelo que puede predecir el nivel de incidencia de pobreza y que puede, digamos, dar respuesta un poco más inmediata a las necesidades de la gente. Una cosa que a mí me pasó y que también fue, digamos, una forma de interesarme en el tema fue la pandemia. En la pandemia, Ujú, pues aquí hay unos instrumentos en Colombia para priorizar población vulnerable, pero había gente en el medio. No era ni muy rica para no tener necesidades, pero tampoco tan pobre para ser priorizada. Hay unos, digamos, estos instrumentos de pobreza y de focalización son bien complejos de especificar y de hacer un buen análisis para poderlos aplicar. Entonces, el uso de Machine Learning también podría aportar a aprender mejor y a ser más oportunos en las intervenciones. ujú. Ahí, agregando al contexto que nos menciona José Manuel, también relevante mencionar de que Colombia comienza a medir pobreza multidimensional en 2011, ¿verdad? Con 15 indicadores. Luego en 2021, lo, que es el INCAP, que es el Índice de Condiciones Ampliadas de Vida, los pasa a 30 indicadores, ¿verdad? Entonces Lo ahí duplica. bajo esta como lógica de búsqueda de nuevos indicadores, también es que esta investigación busca aportar, ¿verdad? Que ya hay 30, pero ¿qué más hay, verdad? Y ahí también hay otra pregunta, como ¿cómo, qué otras nuevos, o sea, qué otras nuevas dimensiones se pueden sumar o que, que puedan mencionar ustedes, pues como están estas 30 pero luego hay muchísimas otras más que se pueden probar y experimentar, si pueden explicar mejor el indicador. No sé si nos pueden hablar un poco de eso, de cómo fue ese proceso. Eh, yo estoy aquí haciendo la entrevista obviamente los tres participamos en esto, pero voy a hacer el papel de entrevistador para que ir indagando y conociendo toda esta investigación. Si nos- Yo puedo ah, dar algunas dimensiones que incluso el mismo ejercicio de Bogotá planteaba. Em, Gran parte de las variables de entorno son importantes en estos contextos urbanos, es decir, por ejemplo, la cantidad de bienes públicos y el acceso a bienes públicos de calidad eh, de estos hogares. A veces el hogar no está, digamos, no tiene una licencia de pobreza monetario, pero en realidad no tiene acceso a provisión pública de calidad, a parques, a lugares públicos. Hay otras dimensiones que son más subjetivas, pero que también son relevantes, la exclusión. O sea, aquí en ujú, Bogotá, después de la pandemia, hay un fenómeno de migración bastante importante y también esa población migrante se siente excluida y se siente que no hace parte de un conjunto social y cultural en donde pueda ser pues incluido. Todas esas dimensiones que a veces no son como tan fehacientes, cobran relevancia y la percepción también de las propias personas de si se sienten pobres, si se sienten excluidas. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que este constructo de la pobreza multidimensional es bastante complejo y bastante maleable y que por eso es interesante explorarlo a través de muchas fuentes de información y a través también de la misma población, que eso lo hizo también Bogotá. Ok, ahora sí nos pueden comentar sobre a nivel metodológico y también de limitantes de datos. Gregory, si nos puedes mencionar como un poco de eso, cómo fue, que a nivel metodológico, qué se utilizó, qué nos encontramos,
¿verdad? Claro, en este sentido, bueno, primeramente, como lo mencionaba José, trabajamos con tres grandes fuentes de datos, como lo son la encuesta multipropósito de Bogotá, la base de datos geográfica de la UPZ, de las UPZs, perdón, y después de eso, y ahí viene la primera gran limitante, y cómo se solucionó, y fue con la base de datos de edificaciones de Open Buildings. En un sentido, claramente, cuando uno está desarrollando este tipo de investigaciones, empieza a hacer una definición del enfoque más ambiciosa. Al inicio queríamos utilizar imágenes satelitales, incorporarlas dentro de esto. ¿Por qué? Porque la teoría de desarrollo acá nos permite incorporar nuevas dimensiones. Una de nuestras hipótesis era cómo las edificaciones que están presentes en diferentes UPZs pueden impactar en la pobreza de cada una de estas. Primeramente, como les digo, queríamos incorporar el tema de imágenes satelitales, pero se requerían varias cosas, era más tiempo que el que estábamos seteando para poder terminar la investigación, y una de las soluciones que tuvimos fue incorporar el tema de base de datos de edificaciones de Open Buildings de Google, la cual nos ofrecía un tema de polígonos por todas las OPZs para ver la concentración de esos polígonos en las diferentes zonas, y por medio de eso tener una codificación y generar diferentes métricas. Un paréntesis ahí, perdón por interrumpir, solo definir qué se entiende por UPZ para que las personas puedan entender qué es una UPZ. Claro, Eh, en esto, perdón, José, a nivel general, unidad de planificación zonal, pero yo creo que José nos puede dar más contexto a esto. Eso les iba a decir, digamos que la ciudad está dividida en localidades, 20 localidades, pero cada localidad tiene una unidad administrativa más chiquita, que son las UPZs. Entonces, hasta allá logramos llegar para poder hacer los cálculos, ¿no? Como que esa era nuestra unidad, además porque necesitamos los polígonos para poder, digamos, cruzar las subpesetas con la información que teníamos de Open Buildings. Entonces, hasta ahí llegamos, y esa referencia era lo que nos permitió consolidar una base de información que después nos permitía hacer el entrenamiento. Ujú, es correcto. Una vez teniendo ya estos datos, claramente a nivel metodológico definimos todo un procesamiento. Primeramente la limpieza, tener todo en la misma unidad de estadística, en este caso a nivel hogar. Y, por ejemplo, nuestra variable objetivo fue promediar el índice el ICAP. En este caso, se promedió a nivel de hogar como una aproximación a pobreza. Y después de esto, añadimos todo el tema de las dimensiones, incorporando variables como la percepción de vivienda a nivel de seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, el tema de pensiones, de acercamiento a nivel de infraestructuras, y por último, la incorporación de nuestra hipótesis, también en este caso, que fue: ¿impactan o no las edificaciones en la medición de pobreza? Y por esto incluimos el tema de la dimensión de infraestructura, que fue calculada por medio de los datos de Open Buildings de Google. Ah, después de esto, tuvimos más de 57 variables que incluimos después del tratamiento, las cuales fueron modeladas por diferentes métodos. Uno de ellos fue, por ejemplo, iniciamos con testeos en regresiones lineal múltiples, luego regresiones Lazo, empezamos a estudiar los bosques aleatorios, y por último el Exibus. ¿Qué hallamos? Bueno, después de diferentes pruebas diversos métricas de rendimiento, pudimos evaluarlos por medio del R cuadrado, de la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio y el Cross Validation Score, que en este caso fue una validación cruzada que realizamos por todos los modelos. Pudimos ver que existían dos opciones muy importantes, los cuales eran los bosques aleatorios y el Exibus. Ahora bien, ya teniendo todos estos modelos, se procedió con el tema de, mm, del ajuste de los hiperparámetros de todo esto por medio del método de grid search, en el cual pudimos identificar cuáles eran los números
no sé, el número más eficiente de árboles, cuál es la tasa de aprendizaje, la profundidad máxima de los árboles, etcétera, exacto que debemos de tener para poder reproducir el modelo y poder generalizar. Ya teniendo esto, pudimos hacer todo el tema del tuning de los hiperparámetros por la parte de todos los datos ya previamente definidos, donde pudimos observar que el modelo más estable, más eficiente fue el XGBoost. Entonces, no sé, Camilo, si quieres que aporte un poco de los resultados o quieres mencionarnos un poco sobre lo que observamos en este caso. No, que agregar de que también fue consistente con la literatura que habíamos revisado, pues, y que también busca como analizar situaciones similares o medir pobreza o bienestar. Otra cosa que quería también agregar es lo de la variable de los polígonos de Open Buildings. Solo quería mencionar qué es Open Buildings para los que nos están escuchando que puedan luego ir a revisar un poco de eso. Open Buildings es una base de datos de Google que lo que genera son polígonos vistos desde arriba de las edificaciones. Entonces, esta variable, como mencionó Gregory y José Manuel, fue la que incluimos como variable aproximada a la infraestructura que cruzamos con esta UPZ y que luego definimos por eh, metro cuadrado, ¿verdad? A nivel, calculamos como un metro cuadrado per cápita y así lo incluimos en el modelo para poderlo analizar como aproximación. Ustedes se pueden estar preguntando que puede haber muchas debilidades, ¿verdad? En esto puede haber oportunidades, pero también debilidades en este tipo de indicador porque solo estamos tomando como el área vista desde el techo, ¿verdad? No necesariamente como como el volumen de la edificación, ¿verdad? Pero independientemente de eso, fue uno de las variables que resultó aportar más que variables que estaban incluidas ya en el ICAP. Bueno, eso, no sé si ahora vamos para que no nos vaya a comer el tiempo, si les comentamos un poco sobre los resultados, los principales resultados que se obtuvieron en la investigación, si nos pueden comentar un poco de eso. Yo quisiera Y pues hacer también énfasis, aprendizajes, ¿verdad? En este ejercicio. listo. Digamos, parte del ejercicio era explorar las dimensiones, explorar la información y poder incorporar nueva información. Entonces, una de las cosas más relevantes que tuvimos fue eso, que ese índice de edificación que construimos, que tiene sus limitaciones, como ya lo mencionaba Camilo, si bien tiene sus limitaciones, también fue una variable que utilizó el modelo para predecir. O sea que el potencial está ahí. Ujú. Quizás haya que complementarlo con nuevas herramientas. Hay muchas aplicaciones de fotografía satelital, incluso también está limitado al propio scope de la investigación. Bogotá pues es un territorio bastante urbano, tiene un componente rural, pero en realidad pues es bastante urbano y quizás una aplicación ya a nivel nacional sea más vigente en ese sentido, pero pues hay varias de las variables que son, digamos, relevantes para el modelo. Por ejemplo, niveles de educación, el nivel educativo más alto alcanzado por el hogar, la proporción de tiempo libre disponible de cada hogar, el índice de seguridad alimentaria de adultos, la formalidad de la vivienda y el contrato de arrendamiento, estas problemáticas que hay ahora en temas de acceso a la vivienda. Entonces, Bogotá también está sometida a ese tipo de dinámicas y digamos que en general nos dieron un barrido de cuáles son esas dimensiones que podrían ser relevantes a la hora de predecir la incidencia de pobreza multidimensional, digamos, en este contexto de Bogotá, y también la capacidad de decir, oiga, un instrumento de política pública podría tener estas variables específicas, preguntarlas y saber si un hogar potencialmente tiene el riesgo de caer en pobreza multidimensional antes de hacer toda la encuesta, porque la encuesta sí es un instrumento bastante más robusto, pero bastante más costoso y en términos de tiempo, pues bastante más demorado. Eh, Algunas de las limitaciones que tuvimos fue también el componente urbano-rural, porque la información no era, digamos, a nivel de UPZ sí,
pero hay una localidad aquí en Bogotá que es rural, rural, que es Sumapaz, entonces ahí tuvimos algunos problemas con la información de esa localidad y con la comparabilidad. Hay otros elementos que pues se podrían complementar con nuevas fuentes de información, pero pues por temas de limitaciones de la investigación y del tiempo, pues no se pudieron incorporar pues para complementar estos modelos. Eh, lo que les comentaba antes de la discriminación social, la percepción de exclusión también son elementos que quizás no están ahí directamente en el modelo, pero que también pues influyen en el acceso educativo, acceso equitativo a oportunidades. La exclusión, digamos, Bogotá también es una ciudad, pues, como muchas de las ciudades latinoamericanas, en donde hay un núcleo, un centro bastante rico y una periferia, porque la ciudad crece en la periferia y estas dinámicas de centro y periferia eh, pues tienden a generar exclusión. Y eso pasa también aquí en Bogotá, la literatura también lo muestra desde hace mucho tiempo. Tremendo. Sí, acompañando un poco a eso también, como resultados más puntuales y siguiendo con lo que José nos está explicando, identificamos específicamente variables como percepción de la pobreza, hacinamiento, seguridad alimentaria, proporción de salud, la proximidad a servicios básicos, percepción de seguridad y, en este caso, el índice de edificación como variables más importantes para el impacto a la medición y cálculo de pobreza en este caso, utilizando el modelo de Exibus, que fue, Mm. como les decía anteriormente, el más eficiente. Eh, Muy importante, y eso desde una perspectiva que generamos como equipo de investigación, fue que este tipo de enfoque con este tipo de modelos nos permite identificar específicamente y muy puntualmente variables clave para focalizar intervenciones específicas, es decir, que los policymakers tengan una guía clave y basada en datos para poder tomar decisiones o formular lineamientos de política, que eso es muy importante. Además de eso, promover un eficiente uso de los recursos y además de eso, maximizar el impacto en las comunidades más vulnerables, que es muy, muy similar a lo que he venido conversando anteriormente desde la teoría. Ahora bien, desde los datos es lo que nos indica que cada una de esas comunidades tienen diferentes tipos de características, diferentes tipos de variables que se pueden llegar y aprovechar o atacar de una manera específica y una manera más eficiente. Entonces, los datos es lo que nos indica. Para cerrar, yo quiero como identificar o resaltar cómo este tipo de herramientas modernas vienen a integrarse con la toma de decisiones, cómo dejan de ser una toma de decisiones más política, más teórica, y vienen a ser una toma de decisiones más enfocadas en datos, cómo los datos me están demostrando a través claramente de teorías muy bien formuladas qué atacar y qué no, o qué promover y qué no. Entonces, este tipo de investigaciones es clave. Ahorita hemos visto también cómo otras investigaciones que se han venido formulando ya atacan este tipo de problema, pero con métodos aún más avanzados, utilizando, como lo mencionaba Camilo, imágenes satelitales, lo cual nos queda como pasos a seguir, como pasos siguientes de esta investigación, utilizar métodos aún más robustos o incluso ya existen investigaciones, estuve viendo una publicada hace unos 4 meses con el uso en lugar de utilizar Deep Learning o Machine Learning, ya se está utilizando LLMs por medio del open source de ChatGPT eh, para poder, vamos a ver, mejorar ese tipo de teorías. Y esos son links que incluso, Camilo, los podemos compartir y podemos dejar a disposición de las personas que acceden a este podcast para que puedan, no sé, expandir sus conocimientos en este tipo de temas. Pero a Al- nivel general, creo que es una experiencia muy, muy robusta este tipo de investigación porque genera estas discusiones, como sí, la teoría es muy buena, la evolución de la teoría es bastante buena, pero a nivel de datos se comprueba que la multidimensionalidad de la pobreza sí sirve para medirse y sirve para seguir atacando otro tipo
otros tipos de problemáticas. En este caso, por ejemplo, cómo las edificaciones siguen siendo bastante claves a la hora de medirse, o otro tipo de necesidades dentro a nivel territorial. Sí, una cosa ahí también de la importancia de tener información en los momentos muertos de levantamiento de información, que también fue una de las motivantes de esta investigación, porque generalmente las encuestas de hogares tienen periodicidades cada 5 años, algunas cada 2 años, otros hasta cada 10 años. Suelen ser encuestas muy caras que requieren muchos recursos, pero bueno, ya los nuevos datos, las nuevas metodologías, los nuevos enfoques parecen estar demostrando, ¿verdad? Poco a poco que se aproximan cada vez más a estos indicadores, que de nuevo eh, no son un relevo inmediato, ¿verdad? No son para que uno se vaya y el otro venga, sino son complementarios a la información que hasta el momento se tiene de que es la más certera, que la encuesta, se son basadas en encuestas, pero sí como acompañamiento en esos momentos muertos, ¿verdad? Del que no se tiene información para estimar pobreza y demás. Y bueno, tal como lo dijo Gregory, vamos a hacer un pequeño listado de bibliografía de todo lo que hemos hablado acá, también de la bibliografía de la que revisamos que hicimos en la línea de tiempo, también la bibliografía relacionada a la investigación para que quienes quieran ir un poco más allá puedan tener referencias bibliográficas. No sé si alguien más va a agregar algo. Yo quería agregar otro elemento en cuanto a la aplicación de estos mecanismos en política pública. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos otra encuesta que está diseñada exclusivamente para focalizar población vulnerable. Entonces, Ujú. la encuesta del CISBEN es a nivel nacional, tiene un indicador como un corte en donde cierto corte le da acceso a ciertos programas públicos a estas personas y estos hogares. Gran parte de la crítica que se le hace a este tipo de instrumentos es que entonces la gente cuando le van a hacer la encuesta esconde el televisor, esconde la nevera, no sé qué, y sí, como para que estar en el umbral, eh, pues hay métodos estadísticos para, digamos, reducir ese tipo de distorsiones, pero sería muy interesante no necesariamente depender de la encuesta como tal, como Ujú. instrumento, sino de otras herramientas, de otras fuentes de información, por ejemplo, el uso de celulares. Entonces, eso pues, es una información que se obtiene a través de las empresas y no necesariamente de una encuesta. Ese tipo de instrumentos complementarios yo creo que ayudan a, como a corregir ciertas distorsiones que se pueden dar en un instrumento como una encuesta de hogares, por ejemplo. Entonces, y también permiten actualizar de manera periódica algunos fenómenos como, por ejemplo, el de pobreza oculta. Hay personas, por ejemplo, aquí en Bogotá, que viven en zonas de la ciudad digamos, de unas capacidades económicas importantes, pero a pesar de vivir en una casa, en una buena ubicación, sufren fenómenos de pobreza porque ya están mayores de edad o porque tienen algún tipo de condición de discapacidad y a veces el instrumento no captura esa información y se queda así, Ujú. como en pobreza oculta o porque la gente pues le da pena y no quiere, digamos, dar información sobre sus condiciones de vida. Entonces, todos esos contextos permiten y herramientas permiten complementar esa información que se da en las encuestas. Agradecemos mucho el tiempo de José Manuel y Gregory por compartir con nosotros un poco de su conocimiento.